Mi esposa tenía una mascota a mis espaldas. Incluso lo contrató como asistente en Sin Media Group. Cuando descubrí la verdad, más que enfadarme, me divirtió fríamente. Me fijé en una nueva becaria de mi empresa y decidí brindarle una mentoría específica. Más tarde, mi esposa, Claire, se arrodilló ante mí y admitió que se había equivocado. Me reí. Todo el negocio de tu familia existe gracias al dinero de la mía. ¿No crees que ya es un poco tarde para disculpas? A mi lado, Isabelle Vance presionó metódicamente el tacón de su estilete contra la mano extendida de Claire, aplastándola contra el suelo. Lo siento, dijo Isabelle con voz suave como el cristal. El señor Rhodes prefiere sentir el techo estrellado de su coche bajo sus pies últimamente. Estás demasiado sucio para eso. Después de eso, recuperé todo lo que le había dado a la familia Sean. Luego los envié a un safari africano permanente, un viaje solo de ida para presenciar la gran migración por el resto de sus vidas. Una de mis asistentes ejecutivas siempre ha sido increíblemente eficiente. Desde el momento en que noté que algo no cuadraba hasta que la verdad cayó sobre mi escritorio. Había pasado menos de una semana. Mirando fijamente el grueso expediente, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. El universitario era guapo. Eso sí que lo reconozco. Casi podía entender por qué Claire, con sus exigencias tan altas, se había sentido tentada. Cerré el archivo y recogí los currículums de los becarios recién aceptados, hojeándolos uno por uno. Toqué una foto para ver si tenía novio. Se lo dije a mi asistente. Si no, me interesa ofrecerle mentoría personalizada. Pronto, trajeron a mi oficina a la chica increíblemente hermosa, Isabelle Vance. Una belleza elegante y serena, la mejor de su clase en Wharton. Solo por su aspecto, era una auténtica diosa. Sin exagerar. Si la dejaras en Hollywood, tendría una legión de seguidores en línea y simps de la noche a la mañana. Su situación financiera era obviamente apretada. Aunque vestía impecablemente, se notaban leves indicios de un presupuesto limitado en los detalles. Conocía su historia. Era el típico ejemplo de chica de pueblo con ambición de ciudad. Brillante, con ambición, pero sin el capital ni los contactos necesarios para dar el salto. Se había abierto camino a través de una educación de la Ivy League gracias a becas, graduándose summa cum laude y consiguiendo el mejor puesto de becaria en Road Corporation. Era la personificación de la superación personal. Sin grandes dificultades, iba camino de incorporarse cómodamente a la clase media alta por méritos propios. No era una mala vida, pero era mucho mejor que el juguete que mi esposa tenía. Ambos tenían un aspecto impresionante, pero albergaban almas completamente diferentes. Uno era una persona brillante, ambiciosa y emprendedora. El otro era un parásito inútil con un apetito insaciable. Y un hombre nunca tolera la traición. Si Claire quería jugar, yo le seguía el juego. En cuanto a meterme en problemas, por favor. El insignificante grupo de Sin Media no merecía la pena. Claire solía ser una mujer tranquila y disciplinada, experta en ocultar sus verdaderos sentimientos. Nunca la había visto perder la compostura. Durante años, había sido la actriz principal de nuestra pequeña obra, interpretando a la pareja perfecta y amorosa. De no ser por un descubrimiento fortuito, podría haberme engañado para siempre. Había ido a la sede del grupo Sin Media para llevarla a almorzar y me encontré esperando cerca de su oficina. Fue entonces cuando lo vi. En el escritorio de un asistente había la llave de una habitación de hotel de 5 estrellas. A juzgar por los bordes desgastados de la tarjeta, llevaba tiempo usándose. Al menos 6 meses. Eso me hizo reflexionar. La razón era simple. El asistente vestía ropa de diseñador cara, pero lo colgaban como si fuera un perchero. Parecía un niño jugando a disfrazarse. No había mucha gente en Sin Media que pudiera permitirse una suite en un hotel de 5 estrellas todo el año. La persona más cercana a él, por supuesto, era mi esposa. El almuerzo de ese día fue bastante agradable, pero mi sonrisa parecía una imitación barata. Después de 5 años de matrimonio, seguía tratándome con el mismo cariño y atención que cuando éramos recién casados. Sabía que casi todo era pura farsa, pero en nuestro mundo, ¿cuánta emoción real hay? Lo único que pedí fue lealtad. La esposa de Landon Rhodes no podía ser una traidora.
Mi asistente finalmente me dejó una investigación completa en el escritorio. Claire había sido muy discreta. El chico se llamaba Dylan Connor y se había graduado de una universidad en línea de mala calidad. Claire le había dado dinero para comprar un piso y un coche, pero nunca se le veía con él en público. Incluso en la oficina, sus interacciones eran estrictamente profesionales. A veces incluso lo reprendía con dureza. Sus encuentros tenían lugar durante la hora del almuerzo. Todos los días, se escabullían a un hotel cercano, al que pertenecía la tarjeta de acceso, y regresaban a la oficina por separado una hora después. Esto llevaba ocurriendo casi un año sin que nadie se diera cuenta. Resultó que mi esposa tenía talento para la contravigilancia. Saber todo esto me puso de muy mal humor. Quería el apoyo de la corporación Rhodes, pero también ansiaba la atención de un joven semental. No se puede tener todo a la vez. Pensé en confrontarla, pero luego lo reconsideré. Después de todos estos años, la familia Shan, respaldada por Rhodes Corp, había crecido considerablemente. Nuestros negocios estaban entrelazados. Un cambio repentino causaría pérdidas para mi propia empresa. Mi asistente me observaba con el ceño fruncido. El señor Rhodes habla de la señora Rhodes y de esta situación. Era un hombre leal a la familia que estuvo conmigo durante casi una década. Era confiable y completamente despiadado, aunque sus ojos estaban tranquilos. Vi un destello de furia fría en ellos. Estaba listo para actuar. Le quité importancia a su preocupación. No es necesario. No vale la pena perder el tiempo con ellos. Decía la verdad. Sun Media cotizaba en bolsa, pero comparada con Rhodes Corporation, era un mosquito. No me molesté en golpear a un idiota. Si quería un vibrador, ¿qué pasaría si tiraba este? Simplemente buscaría otro. ¿Obligarla a admitir que me engañó? Inútil. Ya estaba contaminada. ¿Para qué molestarme en intentar limpiarla? Sus lágrimas de arrepentimiento no valían nada. Me harían quedar como un romántico empedernido. Sabía que si siquiera insinuaba la evidencia, ni siquiera la necesitaba, estaría de rodillas suplicando perdón. La familia Rhodes era un imperio inquebrantable y yo era su único heredero. La lista de mujeres que querían estar en mi cama era interminable. Para decirlo sin rodeos, incluso si les engañaba abiertamente, la familia Shan no tendría más remedio que sonreír y aceptarlo. Porque cada año, yo personalmente firmaba contratos que representaban más de la mitad de las ganancias de su empresa. Por mucho que lo odiara, tendría que soportarlo. Como antes, siempre que me disgustaba, sin importar quién tuviera la culpa, ella era la que se disculpaba. Siempre venía con regalos caros y gestos románticos para apaciguarme. Esos regalos siempre eran cuidadosamente elegidos, valiosos, de buen gusto y se adaptaban perfectamente a mi estética. Por lo general, nunca me enojaba por mucho tiempo. Aceptaría el regalo y, a cambio, le enviaría otro contrato lucrativo como compensación. En nuestro círculo social, Claire y yo éramos conocidas como la pareja perfecta y poderosa. Nunca lo negué. Supongo que, en cierto modo, yo también lo creía. Nuestro mundo es despiadado. Simplemente agradecía ser quien tenía todas las cartas en la mano. Ahora, pensar en Claire, tan profundamente. Me daba asco. Era como estar parado en un montón de basura. Mi asistente, al ver mi silencio, se quedó en silencio, esperando mi orden. Hace 3 o 5 años, mientras Rhodes Corporation se expandía a mercados extranjeros, un rival nacional vio una oportunidad y atacó nuestra vulnerable cadena de suministro. Fue un momento crítico. Si no hubiéramos podido cerrar la brecha de financiación a tiempo, toda la corporación podría haber quebrado. La crisis ahuyentó a muchos de nuestros socios. Nadie quería arriesgarse a enfadar a un conglomerado rival apostando por nuestro futuro incierto. Pero el padre de Claire, cabeza de familia de Shan, decidió darnos un salvavidas. No fue mucho, solo unas pocas presentaciones clave, pero le dio a Rhodes Corp el tiempo que necesitaba para recuperarse. A cambio, Rhodes Corporation se convirtió en el gigante que es hoy, y el negocio de la familia Shan prosperó a nuestra sombra. De pie en mi ático, Isabel Vance no tenía la misma mirada febril y ambiciosa que veía en la mayoría de las mujeres.
Me miró una vez y luego bajó la cabeza, con un brillo pensativo en la mirada. Cuando mi asistente la llamó, había sido claro. Las condiciones eran generosas. Un estipendio mensual de $50,000, con otros gastos cubiertos por separado. Todo estaba detallado. Era lo suficientemente inteligente como para saber que este dinero no llegaría fácilmente. $50,000 al mes eran demasiado para una mujer ingenua. Cuando le pidió detalles a mi asistente, este simplemente sonrió. Eso lo debe discutir el señor Rhodes con usted. No dije nada. Incluso en un acuerdo transaccional, las apariencias importan. Además, estaba seguro de que no se negaría. No podía darse el lujo de negarse. No a menos que estuviera dispuesta a hacer las maletas e irse de Nueva York para siempre. Tenía la belleza, la ambición, el talento y el empuje, pero le faltaba la plataforma. Para una mujer que se negaba a ser común y corriente, la tentación de un atajo hacia la cima era demasiado grande. Sinceramente, el estipendio de $50,000 era lo menos valioso del trato. Isabelle ya había elegido su camino. Solo era cuestión de quién le abriera la puerta. No tenía margen para negarse. Cuando la invité a una sesión privada de mentoría, no se negó. Simplemente esperó a que le dijera mi precio. Después de que mi asistente se fuera, dejándonos solos en la enorme sala, Isabelle levantó la vista, con los ojos encendidos de ambición. Señor Rhodes, además de mi cuerpo, ¿qué más me pedirá? Sonreí, reclinándome en el sofá y observándola. Era perspicaz. Sabía que esperaba que diera el primer paso. Tras un momento de vacilación, se sentó a mi lado. Sus dedos eran largos y elegantes, como el marfil. La observé atentamente. La fría belleza ahora estaba teñida de una tímida vulnerabilidad. Perfecta. Absolutamente perfecta. Era más joven y hermosa que Claire. ¿Y quién no prefiere ser más joven y hermosa? La familia Rhodes tiene un gran alcance. Claire creía que su romance era un secreto bien guardado. Pero si quería saber algo, los secretos dejaban de existir. Simplemente había confiado demasiado en ella antes. O mejor dicho, tenía demasiada confianza en mí mismo. Una vez pensé que Claire era bastante obediente. Y por un tiempo, estuvo bien. Pero me equivoqué. De repente, solo sentí repulsión por ella. Una mujer que, sucia, no era digna de ser la señora de la casa Rhodes. La primera dama de Rhodes Corp podía ser ambiciosa. Podía ser un trofeo. Pero tenía que ser leal, sobre todo cuando los intereses de una familia estaban en juego. Jugando a mis espaldas. ¿Se sentía oprimida por mí durante tanto tiempo que necesitaba encontrar a alguien que la venerara? ¿Para volver a sentirse como una princesa? Parecía que se lo estaba pasando genial. Bien. Ya vería con mis propios ojos lo divertida que podía ser una mujer más joven. Exactamente lo que piensas, dije finalmente, con voz perezosa y los ojos fijos en ella. Lealtad. Conviértete en mi canario, continué. Te daré recursos. Lo lejos que vueles depende de ti. Pero la base de todo es la lealtad. Isabelle parecía aturdida. Como si la oportunidad hubiera llegado antes y más grande de lo que jamás imaginó. Bajó la cabeza. Pero pude ver la irreprimible luz de la ambición brillando en sus ojos. Me reí entre dientes y se lo expliqué claramente. La familia Sean lleva demasiado tiempo sintiéndose demasiado cómoda. Necesito un cuchillo. Un cuchillo afilado y resistente. Tú decides. Esta era la oferta que Isabelle había esperado toda su vida. Era una mujer ambiciosa, con belleza y talento. Pero sin poder ni plataforma. Ser mantenida era una opción viable. Al menos, solo tenía 30 y pocos años. Una mejora significativa respecto a los hombres de 60 años que solían ofrecer este tipo de servicios. Isabelle permaneció en silencio. Entonces, un rubor se apoderó de sus mejillas. A pesar de estar dispuesta a sacrificarlo todo por su ambición, una mujer que había reservado su virginidad para obtener una ventaja estratégica no era del todo desvergonzada. Sabía que mis palabras eran bruscas, groseras, incluso, y difíciles de digerir para ella. ¿Y qué? No se negaría.
La corporación Rhodes tenía los medios para asegurar su lealtad indefinidamente. Levantó la cabeza, con la mirada ahora aguda y clara, la distancia inicial desaparecida. Se levantó del sofá y se arrodilló lentamente a mi lado. Un claro gesto de sumisión. Su reacción, lo admito, me sorprendió. Se adaptó rápidamente. Me gusta eso. Sin pretensiones. Señor Rhodes, dijo con voz firme. Estoy a su entera disposición. Sinceramente, me llevó un momento comprender del todo lo que quería decir. La ambición de esta mujer era asombrosa. Casi me río. Le preocupaba que su espada no estuviera lo suficientemente afilada y quería empezar a afilarla de inmediato. Sonreí, sinceramente complacido. Esta chica era interesante. Una buena elección. Se estaba metiendo en el personaje muy rápido. Había visto las fotos. La mirada de Dylan con él al mirar a Claire era pura adoración. Una adoración aduladora y servil. Con él, Claire era quien tenía todo el poder, y se deleitaba con ello. Pero la forma en que Isabelle me miraba era como si estuviera observando a un hermano menor revoltoso, a pesar de ser 7 años menor que yo. ¿Se estaba burlando de mí por no ponerla en su lugar? Me sentí ofendido. Las responsabilidades de un director ejecutivo podían esperar. El orgullo de un hombre estaba en juego. La arrojé al dormitorio. 3 horas después, saqué mi cuerpo exhausto de la cama y encendí un cigarrillo. Isabelle era una fiera. Aunque inexperta, se negó a ceder, igualando mi energía golpe a golpe. Al final, fui yo quien se rindió. Luchando contra su propia incomodidad, se inclinó y me encendió el cigarrillo. Sus ojos aún conservaban esa mirada tierna, pero ahora se mezclaba con una nueva adoración. Su ropa estaba inservible, hecha jirones. Le levanté suavemente la barbilla, con una sonrisa burlona. Recuerda, sé una buena chica. Ven cuando te llamen. Ella permaneció en silencio, sin exigir nada ni hacer preguntas. Simplemente se levantó y buscó algo que pudiera salvar. Sí, señor Rhodes. Entiendo. Me miró fijamente a los ojos. Su ropa era un caso perdido, y no podía dejar que se fuera así. Ahora era mi mujer. Después de todo, llamé a mi asistente. Cómprale ropa a la señora Vance. Así es. Ahora era mi asistente. Mi asistente personal. Admiré su impresionante figura mientras se ponía las medias transparentes con estampado del logo y los tacones de St. Laurent que él trajo. Perfecto. Se mordió el labio y finalmente habló. Señor Rhodes, estos zapatos no son muy cómodos y se ensuciarán afuera. Creo que estaría mejor con zapatillas deportivas. Reí suavemente, acariciándole la mejilla. La comodidad no importa. Son hermosos, y eso es lo que importa. En cuanto a ensuciarse, añadí, mirando su mirada confundida, unos tacones St. Laurent de primera calidad como estos nunca están hechos para tocar el pavimento. Hice un gesto hacia el garaje. Cuando usas esto, lo único que tus pies tocarán es un techo estrellado. Su rostro se sonrojó. El Maybach que la recogió tenía exactamente esa característica. Ella sabía exactamente a qué me refería. Novi lo entendió. Esta era la emoción que Claire buscaba. Cuando Isabelle me conoció, se esforzó mucho por lucir lo mejor posible, pero las señales de sus dificultades económicas aún eran visibles. Su blusa de oficina era barata, sus tacones eran de una tienda de descuento y sus medias eran ásperas al tacto, de saldo. Se puso la ropa nueva que le compró mi asistente. Le quedaba perfecta. Se había adaptado por completo a su nuevo puesto, ya no se veía como una simple empleada, sino como una esponja, absorbiendo todo el conocimiento de gestión que podía. Me pareció divertido y un poco entrañable. Durante todo el mes, no vi a Claire. Ni siquiera volví a casa. Pasé todos los días y todas las noches con Isabelle. Señor Rhodes, decía, le prometo que en un año seré su arma más afilada. Acabaré con todo lo que se interponga en su camino. Negué con la cabeza. 1 año es demasiado. Te doy 2 meses. No necesitas hacerlo todo tú mismo.
Solo necesitas aprender a asignar a las personas más capacitadas a los puestos adecuados. Ellos se encargarán de los detalles. Para ello, asigné un equipo rotativo de mis altos ejecutivos para que fueran sus tutores privados. El plan de estudios estaba diseñado a medida para un solo propósito, el desmantelamiento de Sin Media Group. Isabelle lo aceptó sin rechistar, demostrando su gratitud agotándome en la cama. Después de una sesión particularmente intensa, me miró con un lenguaje corporal vacilante a pesar del cansancio. «Se acerca tu cumpleaños», dijo finalmente. «¿Qué te gustaría?» Hice una pausa. Quería comprarme un regalo. Era innecesario, claro. ¿Qué podía permitirse? La ropa que le compré costaba más que todo su estipendio anual. Pero al mirarla a los ojos expectantes, se me ablandó el corazón. Ya era una belleza natural. Ahora, vestida a mi gusto, era impresionante. Fue embriagador. Al final, no pude negarme a su gesto. «Hace calor», dije, «y quiero que me lo pongas tú mismo». Isabelle asintió y una sonrisa genuina y radiante se dibujó en su rostro. Su gusto era excelente. La corbata que eligió era perfecta. A cambio, los regalos que le habría comprado a Claire ahora iban para Isabelle. Con el tiempo, sus regalos se hicieron más frecuentes. Algunos eran caros, otros eran simples baratijas. Pero sin excepción, cada uno fue elegido con increíble cuidado. Fue entonces cuando Claire finalmente vino a buscarme, con la voz tensa por teléfono. Supongo que se lo había pasado tan bien que había perdido la noción del tiempo y acababa de recordar que su marido no había vuelto a casa en un mes. Bueno, era hora de cobrar esa deuda, empezando por los intereses. No me había esforzado mucho por ocultar mi acuerdo con Isabelle. Aunque mantenerlo en secreto habría sido fácil, el hecho de que no había estado en casa en un mes era un secreto a voces para cualquiera que se molestara en mirar. Sabía que Claire estaba ansiosa. Sentía que su posición estaba amenazada. Pero aún no sabía quién era su rival. Cuando la vi en mi oficina, dejé que un atisbo de burla cruzara mi rostro antes de volver a transformar mis rasgos en una máscara de indiferencia, con un matiz de asco. La había superado por completo. No era tan guapa como Isabelle, ni de lejos tan talentosa, y en cuanto a la familia Stan que la apoyaba, ya veríamos si Isabelle podía reemplazarlos. Claire esbozó una sonrisa conciliadora. «Landon, ¿te encuentras bien? Sé que has estado ocupado, así que no quería molestarte. Reservé una mesa en nuestro restaurante favorito para esta noche. Pensé que podríamos cenar bien. No tuve tiempo esta noche. Ya tenía planes con Isabelle para revivir el romance del Starlit Headline». Justo cuando estaba a punto de negarme, Claire cambió de tema. «Landon, he oído que Rhodes Corp tiene algunos proyectos nuevos. Esperábamos que se los dieran a Sun Media, pero se los adjudicaron a una pequeña empresa recién fundada». Se rió forzadamente. «¿Podrías redirigirlos de vuelta con nosotros? Me aseguraré de encargarme de esa pequeña empresa. Les daré algunos contratos pequeños para que estén contentos». Así que ese era el verdadero motivo de su visita. Qué lástima para ella que la pequeña empresa recién fundada fuera la que yo había creado para Isabelle. Era la espada que estaba afilando para la garganta de Sun Media. Como el juego ya estaba en marcha, ya no había necesidad de fingir. La miré con una expresión divertida. «El contrato de la corporación Rhodes va a donde yo quiera. Creo que la familia Sun ya ha tenido suficiente». Me reí para mis adentros. No era que no quisiera actuar ante su infidelidad. Simplemente esperaba a que mi nueva arma estuviera bien forjada. Esto sería una buena práctica para Isabelle. Una asistente competente para el futuro. Claire se quedó en silencio. Un destello de pánico se dibujó en sus ojos. Claramente no esperaba que fuera tan directo. «Landon, no seas así. No podemos permitir que esto afecte la relación entre nuestras empresas». Así que unos buenos años hicieron que algunos olvidaran su lugar. La observé con fingido interés. «¿Qué es esto? ¿Es que Sun Media tiene tanto apetito que cuestiona mis decisiones?» Fue entonces cuando un miedo real se apoderó de su expresión. Dudó un momento, y luego adoptó su tono más suave y delicado. «Landon, ¿esa mujer te dijo algo?»
No dejes que te manipule. Soy tu esposa. La familia Shan es tu aliada. Se retorció las manos. Puedes jugar todo lo que quieras. No interferiré. Pero no puedes poner en peligro nuestra relación comercial por eso. Le di una media sonrisa. Así que ahora recuerdas lo importante que es el nombre de la calle. ¿Dónde estaba ese pensamiento cuando estabas con tu cachorro? Justo entonces, llamaron suavemente a la puerta. Isabel entró con un archivo. Lo dejó sobre mi escritorio y se giró para irse, pero extendí la mano y la senté en mi regazo. Claire se quedó paralizada. Isabel también se sintió momentáneamente nerviosa. Era la primera vez que se veían. Claire bajó la cabeza, luciendo como la que albergaba el vergonzoso secreto. La ignoré. Isabel captó la situación rápidamente. Ella sabía exactamente por qué lo hacía. Era pura provocación. Ronroneó, Landon, prometiste cenar conmigo esta noche. No lo olvides. Era una mujer natural, dándose un baño de sangre delante de Claire. Claire se quedó atónita. Cuando vio la ropa de diseñador de edición limitada y el bolso que traía Isabel, supo que eran para mí. Su rostro ardía de humillación. Pero solo se quedó mirando a Isabel, con los ojos llenos de pánico e inseguridad. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Tras un largo e incómodo silencio que empezaba a molestarme, Claire finalmente levantó la vista. Era la preciada hija de la familia Shan, criada para alianzas estratégicas. No era tonta. En el mes que llevaba fuera, debió de haber investigado a Isabel de pies a cabeza. Pero se confió demasiado, asumiendo que solo estaba teniendo una aventura sin importancia que no amenazaría su estatus. Ahora, al ver a Isabel desafiarla con tanta descaro en su cara, esa confianza se desvaneció. Landon, así que esta es tu nueva asistente. Es muy amable, logró decir Claire, con los ojos rojos mientras forzaba una sonrisa de dolor. Mi asistente empezó a entrar, percibiendo la atmósfera cargada, pero le hice señas para que se marchara. Era una pequeña escaramuza. Claire no podía montar un escándalo allí. Mantuve a Isabel sentada en mi regazo, mirando a mi esposa con desdén. Claire no se atrevió a objetar. Se quedó allí, obediente, e incluso le dedicó una sonrisa forzada. Señor Avance, disculpe la interrupción. Solo quería hablar con Landon sobre unos contratos. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Claire, ya te lo dije. Los contratos no van a parar a Chamedia. ¿Qué parte no entiendes? ¿Has olvidado tu lugar? Claire se quedó rígida, sorprendida de que la humillara tan públicamente. Acunando a Isabel, ni siquiera me molesté en mirar a mi esposa. Claire, ni siquiera he empezado a lidiar contigo y con ese universitario tuyo. Deberías tener mucho cuidado de no hacerme enfadar. El pánico se apoderó de su rostro. Creía haber ocultado sus huellas también. Landon, no es lo que crees, tartamudeó. Nunca te traicioné. Solo necesitaba hablar con alguien a veces, eso es todo. Dije sin compromiso, ya puedes irte. No me interesan tus excusas. Con un golpe sordo, se arrodilló y se arrastró unos metros hacia mí, suplicando. Landon, tienes que creerme, nunca te traicionaría. Lo juro, no hice nada. No dije nada, solo la miré con frialdad. Mi buen humor del día quedó arruinado. Parecía que unos años de prosperidad habían hecho que la familia Sun olvidara su humillación. O quizás creían que, al casarse conmigo, Claire los había elevado al mismo nivel que la familia Rhodes. Mi paciencia se estaba agotando. Claire, ¿quién demonios te crees que eres? Se quedó paralizada, sin palabras. Nunca había sufrido un insulto tan crudo por mi parte. Seguí adelante, desmontando sus mentiras sin piedad. ¿Has olvidado quién eres? La familia Sun está viva hoy gracias a la corporación Rhodes. ¿Por qué debería confiar en ti después de lo que hiciste? Esto fue muy tedioso. Esperaba con ansias mi noche con Isabel, y ahora esto. Solía mantener cierta cortesía distante con ella, por ser mi esposa y por su deber. Pero ahora que había decidido separarme de la familia Sun, no había necesidad de fingir.
Aparté mi atención de Claire y le di una palmadita a Isabel en la pierna. Vamos, dije en voz baja. Salimos temprano hoy. Vamos de compras. Al levantarme, Claire se abalanzó y agarró la pierna de Isabel. Señor Avance, le juro que no me interpondré con Landon. Por favor, ayúdeme a hablar con él. En realidad no lo traicioné. Antes de que pudiera terminar, Isabel la interrumpió. Señora Rhodes, no tengo autoridad para tomar decisiones por el señor Rhodes. Pero en mi opinión, lo más importante para él es la lealtad. Claire se quedó quieta. Entendió lo que Isabel quería decir. Me miró con ojos suplicantes, rogándome en silencio que revocara mi decisión. Imposible. Aunque no me hubiera engañado, mis contratos son míos. Parecía que Claire aún no había aprendido su lugar. O tal vez simplemente había sido demasiado bueno con ella durante demasiado tiempo. Una vez en el coche, me volví hacia Isabel con una sonrisa fría. Ya no hay tiempo para estudiar. Es hora del examen práctico. Hice una pausa. San Media tiene un gran proyecto en marcha y su capital está inmovilizado. Esta es tu oportunidad. Dales una lección. Isabel asintió obedientemente, simplemente diciendo que lo entendía. Pero el fuego en sus ojos me indicó que su mente ya estaba acelerada. Este era un periodo de debilidad para Stan Media, más precario incluso que la situación del cadáver de Rhodes 5 años atrás. Aún así, no bastaría para aplastarlos por completo. Un animal herido sigue siendo peligroso. Sospechaba que el padre de Claire aún ignoraba su aventura. Después de este revés financiero, lo descubriría y me daría una respuesta satisfactoria. Nunca me meto en asuntos familiares. La hija pertenecía a la familia San. Su trabajo era disciplinarla. Considerando que nos habían ayudado una vez, si eran inteligentes, podría considerar dejarlos sobrevivir. Los ojos de Isabel brillaron. Claro, señor Rhodes. Pero primero, ¿no iba a mostrarme el romance de la estrella de la luz? La pequeña zorrita. Pero tenía razón. No quería pasar por eso. Pronto, la excelente insonorización del coche demostró su valía. Había instalado a Isabel en una villa privada al norte de la ciudad. Todo estaba tranquilo, y Claire no tenía llave. Isabel había aceptado el trato sin protestar. En cuanto cruzamos la puerta, la abracé con una sonrisa pícara. Entonces, el Starlit Headline y el St. Lawrence, una combinación perfecta, ¿no te parece? Estabas tan emocionado que casi le pateas el techo corredizo. Un rubor inusual se dibujó en la cara de Isabel. Eres terrible. Supongo que tendré que pagar la reparación de mi pensión. Puse los ojos en blanco. No iba a sacarle el dinero por un techo corredizo. Los ruidos que hacía eran más que suficientes para cubrir el gasto. Sonreí al verla desaparecer en el baño. Salió rápidamente, sin querer hacerme esperar, con una bandeja de fruta fresca. Quizás fue porque lo había preparado ella misma, pero sabía mejor que de costumbre. Con un asunto resuelto, era hora de otro. Isabel, ven aquí. Se sacudió el pelo recién secado y caminó con gracia hacia mí. ¿Todavía no está cansado, señor Rhodes? Me quedé sin palabras. ¿Qué estaría pensando esta mujer? Agarré una mandarina, la pelé, juguetonamente, le metí un gajo en la boca para silenciarla. No pareció importarle, solo me dirigió una mirada ardiente, un ligero rubor en las mejillas y una sonrisa en los ojos. Gracias, señor Rhodes. Qué pequeña sirena. Cada mirada, cada sonrisa era una invitación. Pero ahora mismo, me dolía la espalda baja. No me quedaban fuerzas. Señor Rhodes comenzó, con tono serio. Para este ataque a Sin Media, ¿puedo yo liderar la estrategia? Vio mi mirada curiosa y explicó, un poco avergonzada, no se preocupe, le pediré que apruebe el plan final antes de hacer nada. Solo tengo algunas ideas que me gustaría probar. Le pellizqué la mejilla, riéndome. Parece que la ambición de mi pequeño canario está creciendo. Isabel se acurrucó en mis brazos. No es eso. Es solo que quiero poder estar a tu lado algún día como un igual. Su ambición sin duda crecía, pero eso era algo bueno. No buscaba un trofeo dócil, ¿verdad?
Elegí a Isabel por una razón, y no solo por su físico. Hay mujeres hermosas a montones. Me atrajo su impecable expediente académico y la determinación que representaba. Asentí. De acuerdo. Después de todo, mi mejor equipo de inversiones en Rhodes Corp la supervisaría. Había poco riesgo de desastre. Y además, la niña necesitaba espacio para crecer. Isabel me besó apasionadamente. Gracias, señor Rhodes. No me molesta una mujer ambiciosa. De hecho, la premio. Mientras Claire había sido obediente, siempre había canalizado el negocio hacia su familia. Ahora, ¿por qué no iba a dárselo a alguien mucho más leal? Detalla el plan, le dije. Mis padres regresarán pronto al país. Si lo haces bien, puedes venir a casa conmigo para conocerlos. Ella asintió, con los ojos brillantes de emoción. Haré lo que usted diga, señor Rhodes. Te prometo que quedarás satisfecho. Sonreí. Después de cenar, llamé a mi asistente y le pedí que reuniera a nuestro mejor equipo de fusiones y adquisiciones, junto con un fondo líquido de más de 30 millones de dólares. Ahora todo depende de ti, le dije a Isabel. No tengo muchas expectativas. Con una ganancia de 9 cifras, habrás pasado. Isabel se quedó atónita. No esperaba que actuara con tanta decisión. Landon, susurró. No recordaba cuándo dejó de llamarme señor Rhodes. Pero ahora, siempre era Landon, o en momentos de pasión, Landon. Su voz era suave, pero increíblemente firme. Landon, no te decepcionaré. Seré tu espada más leal y afilada. Bien. Seguía siendo la misma chica inteligente. Sabía que en mi mundo, la lealtad era infinitamente más valiosa que el talento. Sonreí levemente. Una mujer inteligente siempre merece ser consentida. Se arrodilló suavemente a mi lado, con una mirada de adoración. Era un gesto que hacía cada vez que se ganaba mis elogios. Tan diferente de Claire, que solo ofrecía una sonrisa hueca y obediente. Landon, eres tan bueno conmigo, murmuró. No creo que pueda dejarte jamás. Le acaricié el pelo. Sabía que sus palabras eran mitad verdad, mitad estrategia, pero aún así me complacieron. ¿Quién dijo algo sobre dejarte ir? Nunca te irás. Isabel Vance conocía demasiados secretos de la corporación Rhodes. ¿Cómo podría dejarla ir? Recuerda, dije en voz baja. ¿Te importa? 2 semanas después, el jefe de la familia Sam vino a mi oficina a pedirme ayuda. En ese tiempo, el desempeño de Isabel solo podía describirse como fenomenal. Esta chica nació para esto. Su plan se había concebido sobre la marcha, con poca preparación. Pero los resultados fueron impecables, una ganancia de más de 20 millones de dólares. Para recompensarla, decidí cederle la propiedad de la villa. Sabía que le encantaría. No me importa si me quiere por mi dinero o por mi estatus. La familia Rhodes tiene más dinero del que podríamos gastar en generaciones. Lo que no toleraré es que alguien se acueste a mi lado por la noche, conspirando contra mí, traicionándome. Ella era diferente. Pensar en la reacción de Isabel me dibujó una extraña sonrisa en el rostro. Apenas había sonreído desde que descubrí la aventura de Claire. Pero con Isabel, cada movimiento parecía alegrarme. En mi oficina, el padre de Claire estaba frente a mí, temblando. He oído hablar de Landon. La situación. No te preocupes, me he encargado de ese chico, Dylan Connor. Lo enviaron al sudeste asiático. Te garantizo que nunca volverá a aparecer ante ti. Ya probablemente lo hayan separado. En cuanto a Claire, la he castigado severamente. Si aún no estás satisfecho, puedes hacer con ella lo que quieras. También hemos preparado un obsequio sustancial de la señora Vance. Le prometemos que nadie perturbará su arreglo. Así que, por favor, no permita que esto afecte el negocio entre nuestras familias. Asentí. Si la familia San siguiera siendo tan sensata, no tendría que aniquilarlos. Estos viejos zorros del mundo empresarial no pueden ayudarte mucho, pero tienen 1000 maneras de causarte problemas. Bien, dije. Que esto les sirva de lección. Si vuelve a ocurrir, no esperes piedad.
Lo despedí con un gesto y mi futuro ex-suegro salió corriendo. Isabel lo había hecho bien. Los ejecutivos de Rhodes Corp quedaron profundamente impresionados por sus habilidades. La familia San había sufrido pérdidas devastadoras. Estaban prácticamente paralizados. Y aún así, tuvieron que venir aquí, sonriendo, y entregarle un regalo costoso. Le eché un vistazo. Un collar de rubíes. De buena calidad, vale más de 1 millón. Le quedaría bien a Isabel. Pero Isabel aún no había regresado, y había un asunto más importante que atender. Miré a mi asistente. ¿Qué opinas de Isabel Vance? Él sabía a qué me refería. Muy capaz. Muy ambiciosa. Asentí. Pero esa no era la respuesta que buscaba. ¿Se podía confiar en ella? Últimamente, la principal tarea de mi asistente había sido investigarla. La situación de la señora Rhodes no era trivial. No permitiría que la situación con Claire se repitiera. La señora Vance es extremadamente talentosa. Dijo con cautela, la pequeña empresa que dirige está prosperando. Pero la primera dama de Rhodes debería depender de la familia Rhodes. Su futuro, señor, lo decide usted. Su significado era claro. Isabel era brillante. Pero aún no estaba bajo mi completo control. Lo pensé un momento y luego lo dejé pasar. Ya habíamos superado ese obstáculo. Si Isabel quería casarse con un miembro de la familia Rhodes, tendría que ser ella quien diera el siguiente paso. Entendido, dije. Déjalo por ahora. No más vigilancia activa sobre ella. Mi asistente pareció sorprendido, pero no dijo nada. Su expresión era tan serena como siempre. Unos minutos después, oí que se abría la puerta principal. Una figura familiar y hermosa entró. Landon, estoy en casa. Asentí. Llevaba una caja de pastel. Quería celebrar conmigo. Felicidades, Isabel. Mira tu regalo. Espero que te guste. Hizo una pausa y tomó la carpeta con la escritura. Landon, no puedo aceptar esto. Ya he ganado mucho con esto. Me reí entre dientes. Dijo que no podía aceptarlo, pero le brillaban los ojos. Era la alegría de ser reconocida, de estar un paso más cerca de casarse con la familia. Una sola villa jamás podría satisfacer su ambición. La cálida luz del sol enmarcaba su rostro, haciéndola lucir de una belleza impresionante. Sabía que era ambiciosa, aunque nunca lo expresó. No se lo había preguntado antes porque aún no se había ganado el derecho a que se lo pidieran. No lo preguntaría ahora porque su ambición aún no estaba del todo controlada. El tiempo lo dirá. Señor Rhodes, sus padres regresarán pronto de Europa. ¿Organizo la gala anual?, preguntó mi asistente en mi oficina. Mis padres, la generación anterior al frente de la familia, celebraban una gran recepción cada año a su regreso. Su sola presencia era uno de los mayores atractivos de los Rhodes, y el evento anual siempre generaba un aluvión de nuevos negocios. La familia Sin siempre había sido particularmente aduladora en estos eventos. Imaginé que este año no sería diferente. Las acciones de Claire habían sido un grave error. La única duda era quién sería mi acompañante. Claire era la opción obvia y socialmente aceptable, pero no tenía ningún deseo de compartir escenario con ella. Sería una señal de que todo estaba perdonado entre nuestras familias. Dado lo sensato que había sido su padre, debería haber considerado darle esa cortesía. Pero fui un ingenuo con Claire. Me negué a molestarme de esa manera. Sin embargo, traer a Isabel también fue problemático. Aún no estaba divorciada. Un escándalo así sería un desastre, pero enseguida me decidí. Esta era la oportunidad perfecta para romper con todo. Sí, dije, mi cita será con Isabel Vance. El resto se puede organizar según los estándares habituales. Mi asistente dudó. Señor, ¿está seguro de que no quiere reconsiderarlo? Tener algunas amantes era una cosa, pero tener a una como mi acompañante oficial en el evento social más importante de la familia era una señal poderosa. Significaría que la familia Rhodes abandonaba públicamente a los San y que Isabel ya no era solo un canario en una jaula dorada. Independientemente de si finalmente se casaba conmigo, siempre sería mi mujer.
Los despedí con un gesto. Mientras pensaba cómo darles la noticia a mis padres, llamaron a la puerta. Era Isabel. Al verme levantar la vista, sus ojos brillaron con una sonrisa. Landon. Vestía un elegante traje de negocios, con sus largas piernas cubiertas por medias negras. Se veía deliciosa. Estaba de pie junto a mi escritorio, con voz alegre. Landon. Reservé el restaurante giratorio para esta noche. El que dijiste que te gustaba. Asentí, alborotándole el pelo. Bien. Al ver mi aprobación, sonrió radiante. Antes de que pudiera decir otra palabra, la atraje hacia mis brazos y la besé. Se derritió contra mí, respondiendo con la misma pasión. Tras un largo instante, nos separamos. Isabel. Dije, mis padres vuelven pronto. La corporación está organizando una gala de bienvenida. Quiero que seas mi cita. Se quedó en silencio, pero podía sentir su corazón latiéndome con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos de emoción. Landon. ¿Tus padres lo aprobarán?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Esto pondrá a la familia Rhodes en una situación muy incómoda. Incluso en su entusiasmo, captó de inmediato la cuestión central. Me sentí complacido. Mi tutoría intensiva había dado sus frutos. Ya pensaba como una persona de la alta sociedad. Está bien, dije. Los Sam pueden ser perdonados y nuestros negocios pueden continuar. Pero ya terminé con Claire. Además, ahora mismo eres dueña de tu propia empresa. Tienes un patrimonio respetable. Tienes que acostumbrarte a este tipo de eventos. Si no, me avergonzarás. Isabel lo estaba haciendo muy bien. Era una excelente canaria. Una empresaria competente. En cuanto a ser candidata a la próxima señora Rhodes, eso estaba por verse. Primero, necesitaba ser aceptada por nuestro círculo. Tardó un poco en responder. Mantuvo la cabeza gacha, ocultando su expresión. Cuando por fin habló, su voz sonaba tensa por la emoción contenida. Haré lo que digas, Landon. Prometo que no te avergonzaré. Esa era la respuesta que quería. Me incliné y la besé de nuevo. Recuerda, solo me perteneces. La acción la hizo estremecerse levemente. Siempre fui posesivo, pero nunca tanto. Totalmente. Pero en ese momento, sus sentimientos al respecto eran irrelevantes. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Landon, sabes que te soy leal. Todo lo que tengo es tuyo. Justo cuando disfrutaba de la compañía de Isabel, sonó mi teléfono. Era Claire. Su voz era aduladora, intentando con todas sus fuerzas sonar magnánima. Landon, sé que me equivoqué. Te lo ruego, por favor, solo mírame. Llevaba días intentando conseguir una reunión conmigo, pero mi asistente la bloqueaba constantemente. Parecía que su padre la presionaba muchísimo. Después del revés que sufrió su empresa, no me sorprendió. No me negué. Era hora de resolver este asunto de una vez por todas. Que esa resolución implicara resolver a las personas, bueno, eso dependía de la actitud de una familia marginada. Bien. A las 3. En la cafetería de abajo del edificio Rhodes. En la cafetería, Claire parecía haber perdido mucho peso. El cansancio en su rostro era imposible de ocultar. La miré una vez y luego aparté la mirada. No era tan guapa como Isabel. Claire, plenamente consciente de que su posición había desaparecido, se había despojado de toda su antigua arrogancia. Volvía a ser la mujer sumisa que había sido al principio, pero ahora con una nueva capa de desesperación. Landon, fue mi error. He cambiado, lo juro. Por favor, ¿me perdonas? Me encogí de hombros con indiferencia. ¿Por qué debería? Solo porque me pidas perdón, estoy obligado a perdonarte. El mundo no funciona así. Si cada error pudiera borrarse con una disculpa, viviríamos en una utopía. El rostro de Claire se endureció. Luego, apretando los dientes, se arrodilló en el suelo del café. Siempre he sido el centro de mi mundo. La colosal familia Rhodes solo tiene 2 hijos con derecho a herencia. Pero mi hermano es 10 años menor que yo.
La corporación no puede esperar tanto. Eso me convierte en el único heredero. Las batallas sucesorias, comunes en otras familias poderosas, nunca ocurrieron en la mía. El número de familias que querían aliarse conmigo mediante matrimonio era infinito. Elegí a Claire por 2 razones. Primero, su familia había ayudado a la mía. Y segundo, su familia era débil. Tan débiles que jamás podrían interferir con la corporación Rhodes. Me sentí seguro. Pero parece que a la gente como los perros no se le debe sobrealimentar. Al principio, se mostró cautelosa y deferente. Pero el poder y la riqueza que le di la volvieron arrogante. Empezó a creer que lo que pertenecía a la familia Rhodes era suyo por derecho, olvidando que podía quitárselo todo en cualquier momento. Había sido tolerante con sus pequeñas indulgencias, ignorando muchas cosas. Los problemas que se solucionan con dinero no son problemas. Pero jamás toleraré la traición. No se trataba solo de que la engañaran. ¿Qué vendría después? ¿Intentaría cambiar el nombre de la corporación Rhodes? Era un lugar inhóspito. Pero cuando eres lo suficientemente rico y poderoso, puedes tener todo lo que quieras. Ahora quiere arrepentirse. Es demasiado tarde. Todo lo que tiene la familia San, se lo di yo. Y lo que puedo dar, sin duda lo puedo quitar. Landon, sé que me equivoqué. Mi padre me castigó. Mira, se desabrochó la chaqueta. Me preguntaba por qué llevaba chaqueta si no hacía frío. Ahora lo entendí. Su piel estaba cubierta de un entramado de verdugones rojos y afilados. Parecían de un cinturón. Me pregunté si su padre la habría sumergido primero en agua salada. Landon, mira, mi padre me golpeó por lo que hice. Ya me limpié. Estoy limpio. Fui a la clínica a hacerme la prueba. Por favor, no seas tan cruel. Sacó un informe médico de su bolso. Patético. ¿De verdad creía que era tan superficial? El cuerpo se puede limpiar. ¿El alma? Al ver mi falta de reacción, tembló mientras se sacaba un látigo de cuero de la espalda. Landon, si sigues enojado, puedes pegarme. No dije nada. Tomé un sorbo de café como si la mujer arrodillada frente a mí fuera una completa desconocida. Y ella era. ¿Quién querría juntarse con basura? Claire se arrastró hacia mí y se aferró a mi pierna, suplicando. Landon, llevamos juntos tantos años. Fue un momento de debilidad. ¿Puedes perdonarme, por favor? Isabel, no tengo ningún problema en que te la quedes, se apresuró. Si no quieres tocarme, podemos hacer una FIV. Solo dame un hijo. Me quedaré en casa y seré una buena madre. Está bien. Me burlé. Ni siquiera te molestaste en levantar la vista. Suéltame. Y no me vengas con tonterías sobre ese momento de debilidad. Revisé los registros del hotel. Reservaste esa habitación por 1 año. ¿A eso le llamas un momento? Al darse cuenta de lo que decía, Claire palideció. Pero se recompuso rápidamente, con una expresión lastimera, aunque el odio en sus ojos era inconfundible. Landon, por el bien de mi familia, ayudando a la tuya, por favor, perdóname. Le prometiste a mi padre que no cortarías lazos con Chamedia. Te juro que nunca me meteré contigo ni con la señora Vance. En casa, haré lo que ella diga, ¿de acuerdo? En ese momento, Isabel entró. Se detuvo, un momento confundida por la escena, antes de acercarse a mí. Hoy llevaba un impresionante chonsam azul cielo, tacones y medias. Al instante captó toda mi atención. Cada pequeño detalle que hacía parecía cautivarme. Landon, ¿querías verme? Su pregunta me confundió. No la había llamado. Lo entendí. Esto fue obra de Claire. Claire no se levantó. Miró a Isabel con una sonrisa aduladora. Lo siento, señora Vance. Fui yo quien le pidió que viniera. No tengo malas intenciones. Solo quería dejar clara mi postura. Nunca me meteré con ustedes ni con Landon. Por favor, ¿podrían hablar bien de mí? Chamedia no puede sobrevivir sin la ayuda de la corporación Rhodes. Isabel frunció el ceño, pero no dijo nada.
Era lo suficientemente inteligente como para saber qué batallas librar. Al ver su silencio, Claire se desesperó. Agarró la pierna de Isabel, sollozando histéricamente. Observé la patética y servil demostración de Claire con una sonrisa indiferente. Ya ni siquiera me molestaba en insultarla. Estaba demasiado sucia. Finalmente, hablé con voz fría como el hielo. Isabel, ¿tu respuesta? Una mujer tan lista como Isabel jamás se haría la tonta en un momento como este. Le dio una patada a Claire y luego le plantó firmemente su tacón de 10 centímetros en la mano, clavándola en el suelo. Su voz estaba cargada de desprecio. Lo siento, el señor Rhodes prefiere la sensación del techo estrellado de su coche últimamente. Eres demasiado sucia para eso. Quedé muy satisfecha con su respuesta. Sin decir nada más, me levanté y salí, con Isabel del brazo. El día que mis padres regresaron, llevé a Isabel conmigo al aeropuerto. Les había hablado de ella y tenían curiosidad. En cuanto a Claire, su silencio al respecto fue un claro respaldo a mis acciones. Significaba que estaban disgustados. Nadie puede manchar el nombre de la familia Rhodes. De camino a casa, expliqué brevemente los acontecimientos recientes y expuse mis intenciones. Isabel será mi acompañante en la gala. En el momento oportuno, me divorciaré de Claire. Asintieron, aunque ya no participaban en las operaciones diarias. Poco se les escapó. Tú lo manejas como mejor te parezca, dijo mi padre. La corporación está en tus manos ahora. Confiamos en que consideres el panorama general. Pero estaba claro que su verdadero interés estaba en Isabel. Durante todos estos años, he mantenido una reputación limpia. No había ni una sola mujer en mi oficina ejecutiva. Quizás esa era una de las razones por las que Claire se sentía tan segura, tan dispuesta a correr riesgos. Esta chica, Isabel, parece decente, comentó mi madre. Pero si se casa o no con alguien de esta familia es nuestra decisión, no solo tuya. Ya veremos. Asentí, confiado en que la inteligencia de Isabel los convencería. Aún así, tenía curiosidad. ¿No tienes preguntas? Mi madre sonrió. Cualquier mujer que te llame la atención debe ser capaz, y puedes asegurarte su lealtad. Nos preocupa su carácter. Te has enamorado de ella, así que es nuestro deber investigarla a fondo. Si es una intrigante, es mejor deshacerse de ella cuanto antes. Me froté la nariz, un poco avergonzada. ¿Tan difícil era de manejar? Mi padre me dio una palmada en el hombro. Ser la primera dama de la familia Rhodes no es tarea fácil, sobre todo ahora que controlas todo el imperio. Después de cenar, llamaron a Isabel al estudio. Intenté seguirla, pero me echaron. No sé de qué hablaron, pero al final, mis padres ya la trataban como a una nuera. Mi madre incluso mandó a hacer un vestido de alta costura para la gala. Cuando pregunté de qué hablaban, todos sonrieron con aire misterioso. Tuve que encerrar a Isabel en el dormitorio e interrogarla durante toda una noche antes de que finalmente cediera. Acabo de darles un regalo a tus padres, susurró sin aliento. En cuanto a qué era, lo sabrás cuando nos comprometamos. Esta chica se merecía una recompensa. En cuanto a si me amaba, creo que al final sí. Hay gente que piensa de forma diferente. Mientras estábamos ocupados preparando la gala, Isabel sufrió un accidente. Al verla inconsciente en la cama del hospital, mi rostro se llenó de ira. Me volví hacia mi asistente, con la voz peligrosamente baja. Averigua cómo ocurrió este accidente. Hizo una reverencia y se fue, con el rostro despeinado por la furia. En nuestro mundo, este tipo de tácticas eran comunes. Isabel era llevada en coche por un chofer de la empresa todos los días. Un accidente de coche repentino fue muy sospechoso, sobre todo porque justo cuando estaba solicitando el divorcio. 3 días después, estaba sentada junto a la cama de Isabel, dándole sopa, cuando mis guardaespaldas arrastraron a Claire y la obligaron a ponerse de rodillas. Landon, todo es culpa de esta zorra, gritó. Si no fuera por ella, no me habrías dejado. Debió de hablar mal de mí a mis espaldas. ¿Por qué la salvaste? Si simplemente muriera, podríamos volver a ser como antes. La mujer estaba claramente trastornada. Para intentar conquistar a Isabel, deseaba morir.
Una risa, un sonido frío y vacío, y se estiró perezosamente. Claire, pensé que habías aprendido la lección. Si hubieras firmado el divorcio discretamente, podría haber salvado a la familia Sean. Pero como estás tan decidida a ser estúpida, no veo razón para que Stan Media siga existiendo. Las lágrimas corrían por su rostro, sus ojos desorbitados. Landon, no puedes hacerme esto. Llevo años casada contigo. Te hice daño una vez, solo una vez, y me lo vas a quitar todo. Sí, todo. Era una mujer casada por una alianza. Y como no pudo comprender su lugar, arruinó a su familia. Hace una semana, cuando la familia Stan recibió los papeles del divorcio, seguramente se volvieron contra ella. Al ver su expresión desquiciada, tan distinta de su habitual dulzura refinada, sentí una punzada de lástima. Claire, te ofrecía un divorcio simple por respeto a la ayuda que tu familia te brindó en el pasado. Cometiste tus propios errores y debes asumir las consecuencias. Todo lo que estás perdiendo, solo lo ganarás casándote conmigo. Todo dependía de tu lealtad. Si no fuiste leal, claro que la perdiste. Así de simple. Esta mujer era patética. Incluso ahora, no entendía la magnitud de su error. Claire pareció comprenderlo por fin. La realidad de su fatal destino la invadió. Se liberó de los guardias y se arrastró hasta la cama. Señora Vance, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, perdóname. No quiero ir a la cárcel. Esta vez, Isabelle no se quedó al margen. La pateó y la tiró al suelo. Claire, antes pensaba que dabas lástima. Ahora, simplemente te encuentro odioso. Ya que la familia Sun crió a un monstruo como tú, no me contendré más. Temiendo que el altercado molestara aún más a Isabelle, agité la mano. Los guardaespaldas sacaron a Claire a rastras. En cuanto a su miedo a la cárcel, no tenía por qué preocuparse. No dejaría que espiara sus pecados tan fácilmente. Después de consolar a Isabelle, fui a la consulta. Sus lesiones no eran graves. Sufría principalmente de shock. De camino, cerré los ojos, pensando, ¿sabría esto la familia Sun? Mi asistente guardó silencio un momento. No hay pruebas directas, pero es probable que sí. El dinero usado para sobornar al conductor no salió de la cuenta personal de Claire. Lo telegrafiaron desde una cuenta corporativa de Sun Media. Asentí. Esa era la justificación que necesitaba. Cuando Isabelle reciba el alta, que vuelva a practicar sus habilidades. La noticia de nuestro inminente divorcio ya circulaba, aunque nadie sabía el motivo. La familia Sun, como era de esperar, estaba desesperada. Mi exsuegro incluso me había preguntado indirectamente si estaría interesado en elegir otra esposa de su familia. El anciano no era un gran hombre de negocios, pero sin duda había sido productivo con 2 hijos y 2 hijas. Ahora estaba ansioso por venderme a la otra hija. Era un gran admirador de la historia antigua y estaba deseando que recreara la historia del emperador que se casó con 2 hermanas. Cuando me negué, le dio a Claire su permiso tácito para que se mudara. Su cálculo fue simple. Si lograba deshacerse de Isabelle, la familia Sun volvería a estar en mi buena voluntad. Si fracasaba, toda la culpa recaería sobre ella. Muy bien. Que la familia Sun fuera el trampolín para mi pequeña advenediza. La futura primera dama de Rodas necesitaba tener cierto patrimonio. Después de todo, la gala de bienvenida de este año fue la más extravagante que jamás habíamos organizado. Rhodes Corp presentó docenas de importantes proyectos de asociación, atrayendo la atención de toda la élite empresarial. Fue una demostración de fuerza masiva diseñada para acallar cualquier publicidad negativa sobre mi divorcio. Cuando llegué con Isabelle del brazo, la familia Sun, que también estaba presente, parecía haber visto un fantasma. Fruncí el ceño. No recordaba haberles enviado una invitación. Le coloqué con cuidado un mechón de pelo suelto detrás de la oreja a Isabelle y le apreté la mano. No te pongas nervioso. Esta sala es nuestra. Esta noche es nuestro escenario. Isabelle sonrió dulcemente. Había pasado de ser una niña ambiciosa a una mujer formidable. Se inclinó y me besó en la mejilla. Por supuesto, Landon. Te perteneceré por el resto de mi vida.
La velada transcurrió tranquilamente. Tras algunos nervios iniciales, Isabelle se comportó con gracia y seguridad. Dominaba las reglas de la alta sociedad. Era una mujer natural. En cuanto a mi relación con la familia Sun, miré con desprecio a mi exsuegro. Ayer recibí la sentencia definitiva de divorcio. Hice un simple anuncio. A partir de hoy, Rhodes Corporation corta todos sus vínculos comerciales con Sun Media Group. Mi exsuegro no lo aceptó. Empujó a los guardias de seguridad y se paró frente a mí. Sus ojos estaban llenos de ira, pero su postura seguía siendo deferente. Señor Rhodes, aunque usted y Claire estén divorciados, la familia Sun no les ha hecho ningún daño. Me prometió que no nos cortaría el negocio. Lo miré con desprecio y me di la vuelta para irme con Isabelle. ¿De verdad la familia Sun no sabía lo que había hecho? Al verme irme, el padre de Claire se arrodilló. Señor Rhodes, nuestra familia ya ha pagado el precio. Por favor, no hagas esto. Lo miro con ojos fríos. ¿De verdad necesito contarles tu pequeño plan a todos? Sabes exactamente lo que pasó con el accidente de coche de Isabelle. No creas que ocultaste tus huellas. El dinero salió de las cuentas de tu empresa. No me digas que Claire de repente desarrolló un talento para la malversación. Me volví hacia mi asistente. Sácalo de aquí. Mi exsuegro miró desesperado a mi padre, suplicando que interviniera. Mi padre negó con la cabeza y tomó un sorbo lento de vino. Landon es ahora el jefe de la familia Rhodes. Su palabra es inapelable. Esa sentencia selló su destino. La familia Sun no solo era incompetente. Era traidora. Si no se les atacó con decisión, un día se volverían locos y morderían la mano que los alimentaba. Hijo, esta Isabelle es una persona especial. ¿Seguro que quieres casarte con ella?, preguntó mi padre con una sonrisa irónica mientras estábamos sentados en su estudio. Asentí. Sí, padre. Al principio, solo era un canario. Pero ha demostrado ser la elección perfecta para Rhodes. Sabía que mi padre estaba impresionado con ella. Pero su pregunta me inquietó. Cerró los ojos, pensando un buen rato. De acuerdo. Pero la esposa de un Rhodes no puede ser un simple trofeo. Deja que ella se encargue de la situación de la familia Sun. Y no quiero cabos sueltos. Asentí. No necesitaba preguntar qué significaba sin cabos sueltos. Hay cosas que es mejor no decir. El tiempo de la familia Sun había terminado. Isabelle tenía un don para ello. En tan solo un año, desmanteló y absorbió por completo el grupo Sun Media. Pero era inteligente. Inmediatamente transfirió la mayoría de los bienes de la familia Sun directamente a la corporación Rhodes. Así, Isabelle se convirtió en una mujer de considerable riqueza. Mis padres estaban muy satisfechos con su decisión. En los últimos años, nuestra relación había evolucionado más allá de la de un benefactor y su proyecto predilecto. El día que le propuse matrimonio, ella llevaba un vestido blanco espectacular. Mientras le ponía el anillo en el dedo, me susurró al oído: «Tengo un regalo para ti. Creo que te gustará». Tenía razón. El regalo que les dio a mis padres en su primera reunión fueron las acciones de control de su propia empresa. Sus palabras fueron: «El señor Rhodes valora la lealtad por encima de todo. No sé cómo demostrarle la mía, salvo entregándole todo lo que tengo». En cuanto a la familia Sun, tras su bancarrota, planeaban huir del país y vivir el resto de sus días en el lujo. Sabían que con la influencia de Rhodes en el país, nunca estarían a salvo. Isabelle, en un acto de lo que ella llamaba caridad, dispuso que los enviaran a las zonas más remotas de África para presenciar la gran migración animal. En el vídeo que me mostró, toda la familia estaba de rodillas en el suelo, llorando y agradeciéndole efusivamente. Supongo que estaban agradecidos. Con los arreglos que hizo Isabelle, estoy seguro de que sus anfitriones locales los atenderían muy bien.